Dios les bendiga, hermanos. Este día me tocó a mí predicar, me tocó dar la predicación. Vamos a empezar esta predicación con una oración. Primeramente, te damos gracias, Señor, porque nos permites, por el medio de este medio de la tecnología, estar llevando a cabo estas palabras, Señor. Te pido que todo lo que veamos hoy sea por ti y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta predicación yo le puse por nombre Las Escrituras y el Pecado. Y vamos a leer el texto clave que se centra en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, básicamente yo he escuchado a muchas personas que a lo mejor ni siquiera son ni siquiera son creyentes o ni siquiera son cristianos, pero dicen: yo leo la palabra, yo leo la Biblia para sentirme que yo sé más que otras personas, o para simplemente decir: yo sé mucho de cualquier tema que tú me hables. Entonces, el uso de la Biblia debe ser para un cristiano, debe ser el uso de la lectura de la Biblia y de la oración debe ser lo cotidiano, lo diario. O sea, eso es el alimento de nuestro espíritu, y pues está para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Pero ¿cómo la palabra de Dios nos puede mostrar qué ocurre con el pecado en nosotros como hijos de Dios? Yo lo puse en varios puntos. El primero es: la palabra de Dios nos beneficia al leerla, cuando ésta nos redarguye del pecado o nos convence de que estamos en pecado. La palabra de Dios nos muestra, nos revela nuestra corrupción. ¿A qué quiere decir esto? Que nos hace notar nuestras fallas, nuestras faltas. 2, expone nuestra bajeza. No somos nada ni merecemos nada, pero por el amor del Padre, que por medio de su Hijo Jesucristo es que podemos tener la salvación. Hacer notoria nuestra maldad. Antes de venir nosotros a Cristo, estamos manchados. Nuestra alma y nuestro corazón está en pecado y estamos enfermos por el pecado que hay dentro de nosotros. Pero no es hasta que el Espíritu Santo aplica con poder divino, o sea, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y empezamos a llevar a cabo lo que vemos en la Biblia, es cuando el Espíritu Santo aplica con poder divino en nosotros y nos podemos dar cuenta de cuán lejos estamos de ser como Cristo. En 1 de Pedro 1, 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, cuando vemos la Biblia, vemos las historias del pueblo de Israel, que ellos a veces fracasaban, a veces hacían las cosas que no estaban en la voluntad de Dios, o que no agradaban a Dios. Podemos ver que nosotros no estamos muy lejos de esa situación,
podemos ver de que nosotros también fallamos y también hacemos cosas que no agradan a nuestro Dios. Y aparte, si nos ponemos a ver en la Biblia la vida de Jesucristo, nos damos cuenta cuán lejos estamos de ser como Él también. El segundo punto se llama: la palabra de Dios debe hacerte sentir triste por tu pecado. Y no me refiero de que leer la palabra de Dios cause tristeza, sino que cuando uno lee la palabra y cuando lo hace con el Espíritu, o sea, el Espíritu aplica la palabra en nuestra vida, que nos hace ver y sentir la corrupción que hay dentro de nosotros. Es cuando realmente somos bendecidos al leer la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Jeremías 31:19, que dice: porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Entonces, sí, bien, ahorita lo dije, que la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu, pero también la lectura de esta debe producirnos en nosotros un arrepentimiento y llevarnos hacia la humillación hacia Dios, de saber, de reconocer que nosotros tenemos mancha y tenemos pecado. En Éxodo 12:8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Bueno, aquí podemos observar que se refiere realmente a cómo debía ser comido el cordero en Pascua, que era carne asada al fuego, con panes sin levadura. Creo, no sé, nunca lo he probado, pero creo que no debe saber bueno, y hierbas amargas. Entonces esto yo lo entiendo como que en nuestra vida lo relativo al pecado, primero debe ser amarga la palabra con nosotros, porque pues cuando nos corrige uno no siente bonito, ¿verdad? Nos muestra la falla, pero luego nos da consuelo, luego te lleva la palabra dulce al paladar. Vamos a Apocalipsis 10:9, que dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces yo entiendo que primero la palabra debe de darnos ese arrepentimiento, de hacernos sentir que estamos en pecado y sentir tristes porque estamos en pecado, porque es malo, porque no le agrada a Dios, y porque nosotros debemos ser santos como Él fue santo. El tercer punto dice: la palabra debe conducir a la confesión del pecado. Entonces, aquí leemos la parte que dice que las escrituras nos son dadas para corregir, ahí en 2 Timoteo 3:16, y un alma sincera y arrepentida siempre reconocerá que es un pecador y que tiene fallas. Entonces, yo a veces veo, y a veces uno mismo, ¿verdad?, que no sabes a veces que estás fallando, o a veces sí sabes que estás fallando, y viene alguien y te corrige,
Este, y muchas veces uno se enoja, dice, ¿por qué me estás corrigiendo? O tal cosa va. Entonces, un alma arrepentida genuinamente siempre reconocerá cuando alguien o cuando la palabra le está mostrando las fallas que lleva en su vida. Vamos a leer Juan 3, 20, 21. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas que el que predica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, un corazón renovado, cuando nosotros venimos a ser a los pies de Cristo, nosotros nos convertimos en un hombre regenerado. Un corazón renovado busca ser avivado por la palabra y siempre habrá una nueva revelación en nuestras vidas y un nuevo confesar de nuestras transgresiones ante nuestro Señor. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. En nosotros no puede haber fruto espiritual mientras seguimos escondiendo nuestras fallas. Y solamente cuando sean admitidos y confesados nuestros pecados ante Dios, aunque Dios ya lo sepa, Dios ya sabe absolutamente todo lo que hacemos, lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Pero si nosotros no confesamos nuestros pecados ante Dios y lo encubrimos como si no hubiera pasado nada, no vamos a alcanzar, como dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Nosotros si confesamos y nos apartamos del pecado, nosotros alcanzaremos la misericordia de Dios. En Salmos 32 del 3 al 5 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en secedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay una verdadera paz en nuestro interior si nosotros enterramos nuestro pecado en nuestro corazón, porque siempre llevaríamos esa carga de un pecado no confesado y siempre estaría la espinita de tener ese pecado y tener la tentación de volver a hacerlo o de estar haciéndolo. Entonces, primero sí debemos sentir tristeza por nuestro pecado, pero no solo sentirnos triste y ya, no, también confesarlos ante Dios, para así Dios nos permita dejar el pecado. El cuarto punto dice, la palabra de Dios debe producir en nosotros un profundo aborrecimiento al pecado. Y vamos aquí a Salmos 97:10, que dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal, Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. No se puede amar a Dios sin aborrecer lo que Él aborrece. No podemos decir que amamos a Dios o que conocemos a Dios si seguimos haciendo el mal. Claro está que no hay un solo hombre que se haya apartado totalmente del pecado, porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Dice, cuando el principio de la santidad ha sido bien implantado en nosotros, nosotros deberíamos tener ese odio a todo lo que sea impuro. Y si nuestro odio al mal es genuino, o sea, todo viene de la genuinidad.
todo viene de, no sé si existe la palabra, todo viene de un arrepentimiento genuino, que nosotros nos arrepintamos del pecado realmente, y luego de tener el aborrecimiento hacia el pecado o el odio a todo lo que sea impuro, genuino, y siempre deberemos estar agradecidos a Dios cuando la palabra nos corrige, aun cuando no sabíamos o no sospechábamos que lo que estábamos haciendo estaba mal. Vamos a leer Salmos 119, 104. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Y este temor procede a nosotros solamente de la lectura de la palabra de Dios, pero no solo leer la lectura, sino, bueno, la palabra de Dios, sino vivir la palabra de Dios. Leeremos Deuteronomio 17, 18 y 19. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces aquí no solamente debemos leer, no solamente debemos decir, pues es el alimento de mi espíritu, voy a leer un versículo, bueno, un versículo no, un capítulo o 2 capítulos, 3 capítulos diarios. No, porque nada sirve leer si nosotros no vivimos lo que leemos, si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios en nuestro corazón para así vivificarlos. De nada sirve eso. El quinto punto dice: la lectura de la palabra de Dios debe hacerte abandonar el pecado. El primero era que nos redarguye el pecado. El segundo era que nos hace sentir tristes por nosotros pecar. El tercero, que la lectura de Dios, de la palabra de Dios, nos conduzca a confesar lo que nosotros estamos haciendo mal. El cuarto dice que nosotros produzca un profundo aborrecimiento al pecado, porque si Dios aborrece el pecado, nosotros también debemos aborrecerlo. Y el quinto punto dice: debe hacerte abandonar ese pecado. Vamos a 2 Timoteo 2:19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Cuanto más nosotros leemos la palabra de Dios con el fin de saber y de conocer lo que agrada o no agrada a nuestro Dios, más nosotros conoceremos su voluntad. Y conforme nuestros corazones sean rectos ante Él, más nos conformaremos a su voluntad. Y habrá lo que dice en 3 de Juan 1:4, dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Andar en la verdad es
vivir la palabra para poder andar en la verdad. En 2 dice, 2 Corintios 6, 17 y 18 dice: por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas del Señor, dice el Señor Todopoderoso. Dice, y luego se acaba el capítulo 6 y inicia el capítulo 7, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, nuestra santidad en el temor de Dios. El Señor nos da estas promesas a todos los que nos separamos del pecado, nos separamos de los infieles, de los que hacen maldad. Dice, no solo basta con leer y estudiar la Biblia, sino aplicarla y guardarla en tu corazón, como ahorita lo decíamos, que no quede como algo intelectual en nosotros, que no quede como algo que digamos, yo sé más que tú en esto de la Biblia, o yo sé de muchos temas variados, incluso hasta de religión sé, o simplemente no leerla para contender con los demás, para contender con las demás personas, para decirte tú estás mal, sin amor, porque está bien decirnos el uno al otro, si tú ves que tu hermano está fallando, tú puedes ir a decirle: ¿sabes qué, hermano? Yo veo esta situación, siento que de acuerdo a lo que yo leo, a lo que leo en la palabra, que estás errando, ¿verdad? Que no quede para contender, para contender con las personas que no creen en lo mismo que nosotros, tampoco. La palabra de Dios debe ser usada para el bien de toda persona, no para hacer sentir mal a otras personas o así. Que no quede como algo intelectual, que quede como una experiencia viva del poder de Dios en nuestra vida. Que nosotros vivamos la palabra y que nuestro espíritu crezca por leer la palabra, por orar. Entonces, no solo debemos separarnos de practicar el mal, el pecado debe ser confesado, como decíamos en el otro punto, pero a su vez debemos abandonarlo, debemos separarnos del mal, de la iniquidad, apartarse de la iniquidad, y abandonar el pecado. Y Dios nos muestra ahí lo que habíamos leído, las promesas que Dios nos dice. El sexto punto dice: la palabra nos fortalece contra el pecado. Aún nosotros confesamos nuestro pecado, abandonamos nuestro pecado, no significa que no vayamos a tener luchas y que nunca más vayamos a pecar. Pero la lectura de la palabra, el Espíritu Santo nos fortifica para hacerle frente al pecado. Cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia, nos muestra, otra vez como decíamos, nuestra corrupción, nuestras faltas, todo. El ser humano tiene una innata pecaminosidad, y nos muestra la lectura de la Biblia, nos muestra las muchas maneras por las cuales estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23. Pero a su vez nos muestra
el cómo obtener la liberación de ese pecado y cómo evitar caer en pecado nuevamente. Cómo evitar desagradar a Dios. En Salmos 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otro salmo dice, Salmo 37:31, perdón. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Entonces, si nosotros guardamos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, pero no solo es leerlos, sino, otra vez parezco disco rayado, leer la palabra de Dios, guardar sus mandamientos y vivir la palabra de Dios. Dice, por tanto sus pies no resbalarán. La lectura de la palabra nos ayuda a nosotros a evitar caer nuevamente en el pecado, a evitar desagradar a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Dice, solo la palabra de Dios es la única que nos enseña y ayuda a evitar caer en pecado. Pero a su vez, si tú estás en pecado, a salir del pecado. Y por último, el último punto, la palabra debe hacerte que practiques lo opuesto al pecado. Entonces, cuando tú ya sabes, cuando tú ya lees, cuanto más vayas leyendo la palabra de Dios, tú más te das cuenta de lo que Dios quiere para tu vida, de lo que Dios quiere que tú hagas para Él, de la voluntad de Dios, y más tu corazón se conforma con esa voluntad. Cuanto más leemos, es que conocemos más a nuestro Señor. Y pues esto es andar en obediencia y hacer conocido el camino agradable para Dios. Las escrituras son provechosas no solamente para reprender y para corregir, sino también para instruirnos en justicia, en cómo debemos actuar para con Dios, para vivir su voluntad y para vivir la palabra y andar en verdad. Entonces, en conclusión, yo puse unas preguntas. Dice, ¿son mis pensamientos formados, mi corazón controlado y mis caminos y obras reguladas por la palabra de Dios? Entonces, muchas veces no es así. Muchas veces nosotros no nos esperamos a la voluntad de Dios, o sea, hacer lo que Dios quiere. A veces nuestra mente carnal no nos deja pensar, o más bien estamos pensando y pensando en las situaciones y terminamos haciendo nosotros lo que nosotros queremos, ¿verdad? Dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y solamente debemos ser guiados por Dios. Debemos ser guiados por la palabra de Dios, porque básicamente si somos guiados por la palabra, estamos obedeciendo a nuestro Señor. Estamos yendo en obediencia y estamos practicando la voluntad de Dios. Salmo 119:35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Entonces, no solo necesitamos la luz que nos muestre y que conozcamos el camino que debemos llevar, sino también un corazón genuino para andar en el camino del Señor. Dice en 1 Timoteo 4:15, ocúpate en estas cosas
permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces debemos ocuparnos en las cosas en los mandamientos que Dios nos ha dejado. Debemos ocuparnos en no querer hacer nuestra voluntad, en dejar todo en manos de Dios. Debemos soltar el control de nuestras vidas, y entregárselo a nuestro Dios. Si verdaderamente nuestra vida se la entregamos a Jesús, si verdaderamente su vida, hermano, o nuestra vida pertenece a Jesús, a Dios, entonces nosotros debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Debemos conocer la voluntad de Dios y que nuestro corazón y nuestra voluntad sea la voluntad de Dios. Yo los invito, ¿verdad?, a evaluarnos, a evaluar en qué estamos fallando. A lo mejor, no sé, porque a mí me ha pasado que hay días que no leo, hay días que no oro. Entonces todo eso fortifica nuestro espíritu. Todo eso es el alimento de un cristiano. Un creyente debe de tener eso todos los días de su vida. Es lo más importante para poder conocer lo que la Biblia nos tiene y tener pues esa guianza en el espíritu, ¿verdad? Con esto ya doy por terminada esta predicación y vamos a terminarlo con una pequeña oración. Primero te doy gracias, mi Dios, por permitirme impartir esta palabra. Te doy gracias por todo lo bueno que tú eres en nuestra vida, por no dejarnos. Y te pido, Señor, que nos ayudes a tener esa necesidad, ese anhelo de leer tu palabra para poder nosotros hacerle frente al pecado que haya en nuestras vidas. Que tú nos des esa fortaleza en ti para poder hacer las cosas bien y las cosas que tú quieres que hagamos en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén, amén.